Delante del observador. Para poder hacer las sombras del sol delante del observador hay que tomar ciertos recaudos. Hay que tener cuidado en cómo ubico yo el objeto y la distancia que tenga del foco y el pie de foco, porque si no es como que las sombras quedan muy alargadas, no se caen, o sea que más o menos si yo tomo la mitad de la hoja y ubico el objeto de la mitad hacia este lado y el foco lo ubico bien al extremo de la hoja y lo más que pueda hacia el lado contrario. Ahí no tendríamos tanto problema para resolver y nos quedaría una sombra bastante ajustada. Siempre conviene empezar a trabajar por el segmento que yo tenga más cercano a la línea de horizonte, en este caso este segmento. Como siempre, rayo proyectado y rayo límite. Rayo límite, rayo proyectado. En la intersección yo tendría la sombra de ese primer segmento que va a formar la sombra total de este objeto. Ahora tendría que cerrar la sombra de esta cara. Rayo proyectado que pasa por este segmento. Rayo límite. Bueno, obviamente que si estos dos fugan acá, la sombra de estos dos debería también fugar al punto de fuga, que en este caso lo tenemos acá. Yo lo había borrado antes para que no entorpezcan todas las líneas de la construcción de la figura. O sea que uniría estos dos puntos y si está bien tendrían que fugar ahí al punto de fuga. Bien, acá tendría la primer cara, o sea que esto estaría en sombra. Y no lo comentamos antes porque no dio el caso y no hicimos objetos con volumen. Pero vamos a tener dos tipos de sombra cuando proyectemos sombras. Lo que sería la sombra propia y la sombra proyectada. La sombra propia va a ser la sombra que se genere sobre el objeto. En este caso, esta cara estaría en sombra ahí, que sería sombra propia. Y bueno, como la palabra lo dice, la sombra proyectada sería toda sombra que salga del objeto. O sea que en este caso tendríamos sombra propia y sombra proyectada. Bien, bueno, para cerrar el ejercicio lo que nos quedaría sería tener en cuenta la cara posterior de este objeto. Entonces, en este caso tiraríamos rayo proyectado por el segmento este que lo vemos acá en línea punteada, por la transparencia, y rayo límite por el extremo de ese objeto. Quedado el caso, la intersección va a quedar tapada por el objeto, no la vamos a ver, pero supongamos que acá tenemos este objeto, acá tendríamos la proyección. ¿Qué haríamos? Bueno, en este caso, acá tendríamos el otro punto de fuga que yo también lo había borrado. Tendrían que coincidir las dos caras. Si una arista fuga ese punto de fuga, la otra también debería fugar el punto de fuga. O sea que esta sería la otra sombra proyectada que tenemos del objeto y esta sería la totalidad
de la sombra de esta figura.